Información de última hora que tiene que ver con la nueva lista Engel. Ahí usted está viendo en pantalla la nueva lista Engel, en donde hay más funcionarios. Y vamos a ver si me puede acercar el monitor para leer claramente quiénes son los que están. Vamos a bajar. Hay de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Ya vamos a ver. Nueva lista Engel, revelan nueva lista Engel. De El Salvador, José Miguel Mecafe Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, incurrió en una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por 8,4 millones de dólares para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango de El Salvador. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si vamos a ver Guatemala? Ya vamos a leer bien quiénes son Guatemala y El Salvador, pero vámonos a Honduras. Honduras. Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de inversión estratégica de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente 1,6 millones de dólares destinados a máscaras faciales para el uso del personal médico. Estamos leyendo la nueva lista Engel a esta hora de la mañana. Alexander López Orellana, el actual alcalde del Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal. Ya vamos a ver a quién del Partido Liberal nosotros podemos llamar a esta hora de la mañana para que nos dé información, o el propio alcalde Alexander López Orellana, quien aparece en la lista Engel, incurrió en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos. Miren ustedes, en la lista Engel, la doctora Edna Yolani Batres Cruz, exministra de Salud, incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera indebida. También está en este lugar Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras. Incurrió en una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a cambio de sobornos. Miren ustedes quién también está aquí, Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la empresa hondureña de telecomunicaciones, incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a periodistas. Miren, también aparece Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Participó en una importante corrupción, lavado de dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiro, al otorgar 2,76 millones de dólares en contratos del gobierno hondureño a la empresa constructora controlada por Los Cachiro. También Roberto Ordóñez, recuerdan ustedes al exministro de Infraestructura y Servicios Públicos,
exministro de Energía y exasesor presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández. Incluyó en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas. Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras del Partido Liberal. Aquí ya estamos viendo a dos del Partido Liberal que socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de elección de la Corte Suprema de Justicia en el 2023 para beneficio personal y político. Víctor Elías Bendec Ramírez, un empresario privado y exmiembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en sector bancario, inmobiliario y otros, al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para el beneficio personal. Miren ustedes, Yanni Rosenthal Hidalgo, actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular resultado de elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de la compañía de cable propiedad familiar. Seguimos leyendo los nombres de los hondureños, vamos a seguir viendo. Ahí ya viene ya Nicaragua. Tenemos reacciones a esta hora de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a el abogado Raúl Pineda. Abogado Raúl Pineda, aquí vemos de todos los partidos políticos en esta nueva lista Engel. Buenos días. Bueno, es un reflejo de lo que ha pasado con la casta política y empresarial de nuestro país. La corrupción se ha vuelto moneda de curso normal dentro de las prácticas de la administración pública. Y esto solo se puede parar mediante los controles. No hay otro mecanismo. Si usted no ejerce control y controla a los controladores, no va a reducir nunca la reducción. En este listado, pues, no están todos los que son, pero sí es un listado que va a impactar en el orden político y va a constituir una sacudida más para el inexistente sistema de seguridad jurídica y de lucha contra la corrupción que tiene el Estado hondureño, no de este gobierno, sino desde hace muchísimos años. La pregunta es por qué tendrán organismos como el Congreso, el Senado, el Departamento de Estado que hacer señalamientos de la corrupción en Honduras cuando tenemos un fiscal, tenemos jueces, tenemos policías, tenemos organismos de interdicción que deberían hacer este trabajo. Obviamente la corrupción se cae a veces por dolo. Ahí hay pesos pesados de la corrupción en ese listado. Pero también hay gente que por servil, por obsequiosa, se metió a problemas prestando su rostro, prestando su actividad en función de una actitud obsequiosa hacia una persona con mucho poder. Y esto lamentablemente van a tener problemas, no solamente por esos actos de corrupción, sino también por la falta de autoestima y de inteligencia que los llevó a que sean exhibidos nacional e internacionalmente. Carlos Hernández. Bueno, ¿y qué significa? Porque son actuales autoridades también las que aparecen en esta lista Engel, abogado. Pues como consecuencia inmediata, la cancelación de visas, la prohibición de los ciudadanos norteamericanos para hacer negocios con estas personas y asumir el carácter de persona de interés. A partir del aparecimiento de la lista, estas personas son sujetos de investigación y se vuelven en blancos
de acciones futuras, tanto del gobierno de Estados Unidos, y deberían ser también objeto de investigación y objeto de atención por parte del gobierno de Honduras, pero esto último no va a pasar porque la corrupción en Honduras hizo metástasis y lamentablemente el pueblo hondureño se ha vuelto un poco indiferente, tolerante y poco se sorprende cuando se dan estas situaciones. Mientras la sociedad hondureña no muestre una ciudadanía sólidamente consolidada para sentir repudio y demandar el reclamo de un castigo para los que le roban, no van a pasar mayores acontecimientos. Aquí si nos roban el celular hacemos un escándalo, pero si nos roban desde la administración pública, pues simplemente guardamos silencio. El pueblo debe cambiar de actitud, debe despertar. Exhibir a estas personas, ¿qué podemos decir sobre la exhibición, abogado? Y ya vamos a darle la bienvenida al diputado liberal Marlon Lara, porque en esta nueva lista Engel salen tres personas que pertenecen al Partido Liberal. Aparte de esto, ¿cuál es el impacto que tiene, abogado? Bueno, se ha manejado una estrategia maniqueísta que solo los de un sector político son corruptos. La corrupción no tiene partido político. Es más, los corruptos de diferentes partidos políticos convergen, se juntan, coinciden para manejar la impunidad de sus acciones. Y un rojo protege a un azul, o un azul a un rojinegro. Lamentablemente el impacto para ellos, que no piensan en sus familias, que no piensan en sus hijos, que van con el estigma de tener un esposo corrupto o un padre corrupto, ellos no piensan en eso porque no tienen país, porque no tienen ni siquiera lealtad con sus partidos, y lamentablemente sustituyeron a Dios por el dinero. Lamentablemente hoy los sistemas de control internacional hacen que todo sea transparente en cuanto al conocimiento de estas cosas. Yo le reitero, en esa lista es una lista parcial, pero donde estas personas prácticamente sufren una especie de muerte política. Estas personas caen en un estado que los vuelve impresentables para cualquier contienda electoral, a menos que toda la sociedad hondureña vea la corrupción como algo positivo, lo cual no creo. Muchísimas gracias. Gracias a el abogado Raúl Pineda por reaccionar a esta hora de la mañana sobre esta nueva lista Engel.